Hoy en día, nos dicen que para ser hombre hay que tener éxito, cuerpo musculoso, poder, dinero, mujeres, estatus. Nos inundan con modelos falsos de masculinidad. Y mientras tanto, el ejemplo más poderoso y completo de hombre ha sido olvidado. No fue influencer, no fue rico, no tuvo ejército ni fama mundial, pero fue disciplinado, valiente, íntegro, sabio, fuerte, sereno, compasivo y firme. Hoy quiero hablarte del hombre más completo de la historia, Jesús. No como figura religiosa, sino como modelo masculino al que deberías aspirar, como ejemplo real de autodisciplina, liderazgo, propósito y fortaleza. Autodisciplina. Jesús no vivió guiado por impulsos ni por emociones pasajeras. Vivió con propósito, con dirección, con enfoque, con disciplina. Se levantaba temprano a orar, ayunaba, callaba cuando debía, resistía la provocación, manejaba su ira, servía a los demás, no reaccionaba por impulso, no vivía para impresionar. Como enseñó Epicteto, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Jesús era libre, porque gobernaba su mundo interior. No vivía para likes ni aceptación, no necesitaba que lo aplaudieran, porque no necesitaba la aprobación del mundo. Sabía quién era. Míranos hoy, una notificación, y perdemos la concentración. Un comentario venenoso y explotamos. Un deseo fugaz y lo convertimos en hábito. Disciplina se confunde con extremismo. Silencio se etiqueta como debilidad. La fuerza de una persona se mide por el tamaño de aquello que es capaz de dominar. David J. Schwartz. Jesús dominaba su ego, y por eso podía cargar el peso del mundo, sin que el mundo lo deformara. A pesar de la presión, del dolor, del rechazo, jamás perdió el enfoque. Como dijo Séneca, es más poderoso quien tiene poder sobre sí mismo. Tú, que dices querer cambios, pero no soportas una madrugada de incomodidad. Tú, que clamas propósito, pero no soportas una ofensa sin reaccionar. Escucha. Cada vez que cedes al impulso, cedes 1 centímetro de tu libertad y esos centímetros se acumulan hasta que la mediocridad te asfixia. Como dijo Jocko Willink, un oficial y SEAL retirado de la Marina de los Estados Unidos, también un podcaster y escritor, la disciplina es igual a libertad. Jesús fue el verdadero dueño de sí mismo. ¿Y tú? ¿Quién es tu amo? ¿Tus deseos? ¿Tus miedos? ¿La opinión pública? Nietzsche dijo, aquel que no puede obedecerse a sí mismo, recibirá órdenes. No naciste para arrastrarte tras cada estímulo, naciste para gobernarte, para levantarte antes del amanecer cuando nadie ve y forjar el carácter que todos notarán. El entusiasmo es común, la perseverancia es rara. Angela Duckworth. Hazlo incómodo, ayuna de distracciones, calla cuando el orgullo grite. Resiste la provocación con una calma que humille al caos, porque solo quien se conquista a sí mismo puede conquistar algo que valga la pena. Jesús no necesitaba validación. Tú tampoco deberías. Sé el dueño de tu mente, el maestro de tu cuerpo, el arquitecto de tu propósito. No busques excusas, busca disciplina. Tentación. Jesús no evitó la tentación, la venció. Fue tentado, igual que tú, igual que yo, en el desierto, solo, hambriento, con la mente vulnerable, expuesta, sin nada que lo protegiera más que su identidad. Y ahí, justo ahí, el enemigo le ofreció lo mismo que nos ofrece a nosotros, cada día: placer, poder, reconocimiento. Pero Jesús no cedió. ¿Por qué? Él tenía propósito, y el propósito duele, cuesta. Requiere perder lo que el mundo aplaude, pero prefirió eso, antes que un placer de 5 minutos, el placer temporal. Ahora mírate, mira a esta generación. Hoy, en pleno siglo XXI, caemos por un simple clic, por una mirada, por un hola con doble intención, por miedo a estar solos. Caemos porque no sabemos quiénes somos, porque no hay propósito, solo distracción, entretenimiento, ansiedad decorada con risas falsas.
por el vacío de no tener algo más grande que los consuma por dentro. ¿Y qué hacen? Se justifican, se esconden, se entretienen, se distraen para no tener que confrontarse. Pero Jesús eligió el camino difícil, el camino del dominio propio. Como dijo Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está nuestra libertad. Jesús usó ese espacio para obedecer, y tú también puedes. ¿O prefieres seguir cayendo? ¿Seguir justificándote? ¿Seguir apagando la voz de tu alma con música, contenido para adultos, comida, redes sociales? Porque cada vez que cedes, le estás diciendo a tu tentación: tú mandas. Tú vales más que mi propósito. Como dijo Kierkegaard, la ansiedad es el vértigo de la libertad. Esa ansiedad que sientes es el eco de tu libertad gritándote: tienes otra opción. Tú puedes elegir el camino difícil, el del fuego, sí, pero también el de la transformación, porque no se trata de evitar el fuego, sino de atravesarlo sin quemarte. Como escribió C.S. Lewis, la integridad es hacer lo correcto incluso cuando nadie te está mirando. Tú puedes usar ese espacio para elegir propósito por encima de placer, para callar la voz del ego y caminar el camino que pocos eligen, pero que transforma. ¿Lo fácil o lo eterno? Tú decides. Pero recuerda, Jesús no evitó la tentación, la venció, y tú también puedes. Liderazgo. Jesús fue líder, pero no gritó para que lo siguieran, no manipuló, no controló, no sedujo con poder, ni aplastó con autoridad. Él inspiró, enseñó, corrigió con amor. Como dijo Lao Tse, el poder real no necesita proclamarse, se siente. Jesús era firme, pero tierno, sereno, pero valiente. Confrontaba, sí, pero no para aplastar, sino para despertar. En Mateo 20:26, Él dijo: el que quiera ser grande entre ustedes, sea el servidor de todos. Eso rompe el paradigma del liderazgo moderno. Hoy se lidera con ego, con poder, con fuerza bruta. Jesús lo hizo con amor. No levantaba la voz, levantaba vidas. No buscaba aplausos, buscaba almas. Como dijo Séneca, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Jesús arrastraba multitudes, no por imponer, sino por encarnar lo que decía. No buscaba seguidores, formaba hombres libres. ¿Y tú? ¿Necesitas gritar para que te escuchen? ¿Presionar para que te respeten? ¿Mandar para sentirte hombre? Eso no es autoridad, eso es miedo disfrazado, es inseguridad con voz grave. Aristóteles decía: donde no hay autocontrol, hay tiranía. Jesús tenía autoridad porque tenía dominio propio, sabía quién era, y por eso no necesitaba imponerlo. Esa es la verdadera masculinidad: liderar con ejemplo, no con ego, guiar con propósito, no con presión. El liderazgo no es dominar, es servir. Simon Sinek. Jesús fue el tipo de hombre que transformaba con su presencia, no con su grito. Y hoy, el mundo no necesita más hombres duros, necesita hombres firmes en su ternura, valientes, pero no violentos, no autoritarios, sino auténticos. El mundo necesita líderes que confronten con verdad y abracen con gracia. Platón dijo: el más valiente de los hombres es quien conquista su propio corazón. Jesús lo hizo, y si Él es tu ejemplo, entonces tú también puedes liderar así. No grites, no manipules, no impongas, lidera como Jesús. Propósito. Jesús vivió con propósito, y no lo perdió jamás, mientras otros vivían para impresionar, para ser vistos, aplaudidos, validados. Él vivía para cumplir su misión. No se distrajo, no se vendió, no se desenfocó. Sabía algo que muchos hoy han olvidado: el tiempo es corto, el dolor es parte del viaje, y hay algo más grande, más eterno, más real que el placer momentáneo. Como acertadamente escribió el escritor Robin Sharma, el propósito no siempre es placentero, pero siempre es poderoso. Jesús no vivía por likes, no buscaba adulación, no construyó imagen, construyó legado.
No vivía por reacción emocional, vivía por convicción eterna. Cuando un hombre no encuentra sentido a su vida, se distrae con placeres. Viktor Frankl. ¿No te cansas de vivir para impresionar? ¿De fingir que todo está bien mientras por dentro estás vacío? Jesús tenía claro lo que valía. Por eso no se vendía. Por eso no se adaptaba a la presión. Por eso aguantó la cruz. Porque su misión pesaba más que su miedo. La tragedia más grande no es la muerte, sino una vida sin propósito. Y tú no estás aquí para algo tan superficial como solo consumir, aparentar, complacer. Estás aquí para cumplir algo eterno, pero necesitas recordarlo, a diario, en la tentación, en la soledad, en la confusión. El mundo grita, busca placer. Jesús susurra, persigue propósito. Y solo uno de esos caminos te va a dejar en paz cuando el silencio llegue. No te distraigas, no te vendas, no pierdas tu misión. Y ahora te pregunto, ¿qué te da energía a ti? ¿Un like? ¿Una mirada? ¿Una noche? ¿Una falsa idea de éxito que se cae con una crisis? ¿O la profunda satisfacción de saber que estás viviendo con sentido? Fortaleza. Jesús redefinió lo que significa ser fuerte. Muchos hoy piensan que fuerza es no llorar, que ser hombre es no temer, que el carácter se mide por la frialdad. Pero Jesús lloró, sintió miedo, sufrió angustia, pero no se rindió. Mark Twain escribió, ser fuerte no es no tener miedo, es avanzar a pesar de él. Jesús no reprimió sus emociones, las vivió, las expresó, pero no dejó que lo dominaran. Y eso es fortaleza. Jesús fue traicionado, abandonado, golpeado, humillado, perdió todo, pero nunca perdió su identidad. Martin Luther King Jr. dijo, el carácter de un hombre no se mide en la comodidad, sino en el caos. ¿Tú qué piensas que ser fuerte es aguantar sin llorar, que es callar el dolor o no fallar nunca? Escucha, no hay debilidad en llorar. La debilidad es vivir escondido detrás de una máscara. El alma que no se expresa se rompe por dentro. Carl Jung. Jesús se quebró en Getsemaní, pero no se rindió, no salió corriendo, no se vendió por una salida fácil, porque su causa era más grande que su dolor. Como dijo el pastor John Piper, la verdadera fortaleza no es evitar el dolor, es tener una causa más grande que el dolor. Esa es la fuerza que nadie enseña. La fuerza del carácter, la fuerza de los que se levantan cuando ya no queda nada, la fuerza de los que son fieles, incluso sangrando. Porque ser hombre no es controlar a los demás, es dominarte a ti mismo. No es hablar fuerte, es soportar el silencio cuando nadie te entiende. No es no caer, es levantarte más sabio. El hombre verdaderamente fuerte es el que puede ser blando sin perder su firmeza. Viktor Frankl. Jesús no necesitó demostrar que era fuerte, lo era, en su dolor, en su mansedumbre, en su firmeza inquebrantable. Eso es fortaleza, eso es hombría, eso es carácter. No reprimas, no huyas, no te pierdas. Abraza tu misión, aunque duela, aunque tiemble todo dentro de ti, porque si lo haces, serás libre y fuerte, como Jesús. ¿Qué podemos imitar hoy de Jesús? Aquí van acciones concretas. Levántate antes del ruido del mundo. Jesús madrugaba para orar. Comienza tu día en silencio y dirección. Dile no a lo que te debilita. Jesús ayunó. Tú puedes resistir a ese impulso, esa tentación, ese deseo y al placer. Habla con verdad y compasión. Jesús no adulaba, pero tampoco destruía. Enfrenta la soledad con propósito. En el desierto, Jesús no huyó del silencio. Tú tampoco tienes que huir. Lidera sin imponer. Que tu vida sea el mensaje, no tus gritos, no tu ego. Conclusión. No necesitas copiar al mundo. No necesitas ser un alfa de Instagram. No necesitas vivir para el aplauso. Necesitas dirección, necesitas propósito, necesitas un ideal más alto. Y ese ideal no es otro que Jesús. No fue débil, no fue blando. Fue el hombre más firme, más íntegro, más valiente que ha caminado esta tierra. En Marcos 10:45, Jesús dijo,
El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos, como escribió el pastor Erwin McManus. Jesús fue el hombre más peligroso, porque no tenía miedo de morir por amor. Si este mensaje te gustó, te invito a suscribirte a Ser Mejor. Dale like al video y comparte a quien crees que lo necesite. Aquí no solo hablamos de cambiar por fuera, sino de convertirnos en hombres verdaderos desde dentro. Comenta abajo, ¿qué aspecto de Jesús te inspira a ser un mejor hombre?